Hola, hola, mi nombre es Pedro Figueredo, autor de la novela Nosotros que fuimos tan sinceros. Soy apasionado de la cocina, soy artista plástico, pero también soy economista y soy contador público. Mi pasión por la lectura desde la infancia. Recuerdo que era un niño muy introvertido, era muy tímido. Creo que en los libros encontré ese refugio seguro y recuerdo que estaba en cuarto grado y me enamoré de un cuento que leí de un venezolano que se llama Oscar Guaramato. El cuento se llama La otra señorita. Yo había leído otros cuentos, pero cuando leo este cuento me pasó algo muy particular. Yo creo que fueron todos esos recursos literarios que el autor supo utilizar y que cada palabra estaba en su lugar, que todas esas metáforas estaban en el lugar perfecto hasta el punto que yo era un niño de 8 años quizás. Y ese cuento, un cuento sencillo, pero logró tocarme las fibras y recuerdo yo que yo lloré, o sea que yo tenía 8 años y yo por la lectura, por estas palabras que estaban tan bien acomodadas, o sea, creo que estaban en cada una en su lugar, en su sitio perfecto, y eso me ha tocado algo internamente. Entonces yo dije, esto no es normal. Entonces comencé a buscar esas mismas sensaciones en otros cuentos, en otros libros también. Entonces, bueno, mi pasión por la lectura viene desde ahí, desde los 7 años, 8 años por ahí. Ni remotamente me pasaba por la mente que iba a llegar a escribir una novela y esto y tal. ¿Cómo ocurre eso del lector al escritor? Yo creo que no existe escritor si no hay lector. Entonces, todo aquello nace de una necesidad. Creo que estaba viviendo un momento de mi vida de inconformidad. Y creo que busqué en la escritura aislarme y salirme del mundo real e inventarme otro. Nosotros que fuimos tan sinceros. Por allá en el año 2008-2009, trabajaba yo en una oficina con un aire acondicionado que me mataba y con unas luces de balastro terribles. Creo que me sentía como en una cárcel. Ya creo que había dado lo que iba a dar. Y justamente a las horas del mediodía, agarraba yo mientras todo el mundo estaba descansando, yo empecé a escribir una historia. No sabía dónde me iba a llevar esto. Simplemente lo hacía porque sentía la necesidad de desahogarme. Y entonces todo comienza por una historia que oí real de una persona que sufría de mucho maltrato. Entonces eso me quedó como en la mente. Yo siento que la manera de poder hacerle justicia, a todo el maltrato que esta persona sentía era escribiendo esto, porque me sentía de una manera impotente porque no podía hacer nada. Entonces yo empiezo a narrar una historia de un niño que es maltratado y me voy por esos caminos y tal. Cuando me doy cuenta ya he escrito 40 páginas, 45 páginas, y entonces empiezan a nacer otros personajes y yo empiezo a hilar una historia con una serie de personajes y con historias muy distintas también, porque después nace otro personaje que tiene otra historia. Entonces después mi mente acá, cuando ya voy en la página 80 y pico, en la página 100 por allí, dije, ¿cómo voy a hacer yo para unir a todos estos personajes? Porque eran historias dispersas. Creo que iba alrededor de la página 130 y pico por allí, y recuerdo que ese archivo lo guardé y no lo saqué más. Estoy hablando del año 2009 por allí. En el año 2017, cuando buscando cosas, me consigo con un pendrive donde está guardado el archivo de eso que yo había escrito año 2008-2009 por allí. Entonces estoy en el 2017 y reviso esto y tal. Mi cara era como que me daba vergüenza porque pensé que me iba a encontrar con algo que no iba a tener sentido, pues. Y resulta ser que yo empiezo a leer esta historia
y empiezo a conectarme con todo eso allí y sentí como que era algo que no lo había escrito yo. Entonces, nada, en ese mismo instante, cuando empiezo a leer todo eso, me percaté que la historia no la había empezado a escribir desde el principio, que me hacían falta los 2 o 3 primeros capítulos donde la historia pudiese comenzar. Y entonces me llegó una inspiración, una cosa que no la había tenido como nunca antes, y recuerdo que me senté y rápido, en un ratico ya tenía escritas 15 páginas, 20 páginas, 25 páginas. Escribí el primer capítulo, el segundo, el tercer capítulo. Esos 3 capítulos se unen ya con la otra historia que yo tenía allí y automáticamente tenía un final visualizado ya. O sea, yo había escrito durante el año 2008-2009, yo había escrito la historia en el medio. Me faltaba la punta y la cola. Entonces, justamente allí en el 2017 fue donde vine a terminarla. Luego esta novela quedó guardada por un tiempo también, y por esas casualidades o esas causalidades de la vida perfecta, me he encontrado con las personas perfectas y me he encontrado con una correctora que me ayudó a hacer toda la corrección, una persona a la que le tengo mucho aprecio y tenía un camino largo en el mundo de corrección, bastante estricta también, pero hicimos unos lazos de amistad, hicimos una empatía tremenda y allí empezó el trabajo de corrección. Y ahí les estoy hablando del año 2020 por allí. Mi novela fue publicada en el 2021, también por esas causalidades que llega la gente perfecta, algo que no me imaginaba que pudiera ser y la pude ver y entonces, wow. Además de escritor, soy cocinero, soy chef de profesión, pero me gusta más decir que soy cocinero, porque ser cocinero es la esencia. Yo prefiero un buen cocinero que un buen chef. Un buen cocinero conoce muy bien la esencia de las cosas, tiene un paladar desarrollado que no ha sido académicamente impuesto a que tenga que ser así. Es simplemente una pasión, una cosa innata. Yo desde los 8 años estoy metido en la cocina. Yo no puedo decir que a los 8, 9, 10 años yo era chef, pero sí he sido cocinero. Luego yo me graduó profesionalmente, ¿ok? Pero la esencia que tiene un cocinero, no. Prefiero un buen cocinero que un buen chef. Yo soy hijo de padres divorciados. Cuando yo estaba pequeño era un niño de 6 años y entonces durante una etapa viví mucho tiempo solo con mi hermana y con mi papá. Entonces tenía que haber alguien que cocinara y yo fui quien decidió irse por la cocina. Mi hermana es una experta en limpieza. De cepillos y de coleto no sé nada, pero yo decidí irme por la cocina. Y aquello que comenzó como un juego, aquello fue desarrollándose. Recuerdo que en esa época obviamente no había internet ni nada de esto, y yo recuerdo que cualquier revista donde yo veía que apareciera alguna receta o algo y tal, entonces yo iba viendo y tal, y me parecía que la cocina era como un laboratorio, como algo donde yo podía crear, donde yo podía hacer un sinfín de cosas, que yo veía esos chefs por televisión que hacían todo esto y tal, y entonces yo me hacía la idea que estaba haciendo un programa, que me estaban grabando y todo. No existían los celulares, no existía nada de esto que yo hago actualmente, pero para mí resultaba eso, resultaba un laboratorio perfecto. De todo este asunto de las redes sociales, anteriormente mi Instagram era 100% de literatura. Recuerdo que mi cuenta era Pedro Figueredo Autor. Todo lo que tenía que ver con mi novela, con literatura, cualquier frase que tuviese que ver con la lectura también. Luego hubo un cambio a Pedro Cocina Genial. No se imagina lo que me costó pararme frente a una cámara con este libro, a venderlo, a
cuando empiezas todo ese proceso de darte a conocer y todo eso, esto fue bastante complicado. Se me hacía muy difícil hablar con una cámara y esto. Es más, no me gustaba mandar notas de voz porque no me gustaba oír mi propia voz. Entonces, por ahí empiezas con todo ese camino y tal. Bueno, logramos romper ese miedo, esa cuestión, salir en cámara y todo, y empezamos muy bien con la promoción del libro, hicimos el bautizo del libro, todo esto y tal. Pero cuando ya el libro lo había promocionado como 6 meses, no podía pasar hablando del libro todo el tiempo porque yo hago otras cosas. Como les estaba contando, yo soy artista plástico, trabajo con el mosaico también. Es más, tengo una posada turística que se llama Mosaicos y está llena de mosaicos por todos lados. Entonces también la parte de la gastronomía, entonces tenía que irme mostrando, tenía que mostrar esas otras facetas y se me ocurrió empezar a mostrar una receta. Una de esas recetas se hizo viral y esto fue una locura. Esto fue una locura de tener 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, aparezco de repente con 12.000 seguidores, 16.000 seguidores, 20.000 seguidores y todo fue por una receta que la reviso y wow, yo digo por esto, porque está bien mal hecha, tiene una edición patética y tal, pero esa cercanía que quizás tuve con la cámara, con la gente, el ser tan natural, tan genuino también, eso fue una cosa muy espontánea. Esa receta se hizo viral y desde allí me empezaron a pedir más recetas, incluso hubo unas marcas que se han comunicado conmigo, me han escrito para que grabara videos y yo dije, wow, todo eso empezó a tener una transformación, algo muy diferente a cómo comenzó. Entonces, nada, me ingenié la cuestión de Pedro cocina genial y yo dije, vamos a darle un volteo a esta tortilla porque simplemente hice lo que sentí que el público me estaba pidiendo. La gente me estaba pidiendo recetas, yo dije, bueno, vamos a hacer recetas. El mosaico. Lo que pasa es que yo creo que el reto más grande que tenemos todos los seres humanos y el que estamos llamados a hacerlo, es aprender a amarnos a nosotros mismos. Y para amarnos a nosotros mismos tenemos que conocernos. Entonces, yo, después que había trabajado en una oficina por 10 años, como les había contado, y que había explorado otras facetas y otras cosas en las que me había sentido bien, pero ya llegó ese momento en que eso se me presentó como un techo acá y dije, hasta acá llego porque no me siento feliz. Entonces empieza en toda esa cuestión de ese descubrimiento. Yo no me imaginé que iba a tener una posada que iba a estar llena de mosaicos y de paso que los iba a hacer yo. Entonces, que estas manos iban a hacer esto. Entonces, nada, yo creo que empecé a escudriñar y a conocer a ese Pedro interno, a todas esas cosas que estaban dentro y que yo las había dejado quietas por mucho tiempo. Entonces, nada, creo que tuvo que ver mucho también con lo económico también, porque cuando yo compro este terreno donde hicimos la construcción de este lugar, de esta posada, no había mucho dinero para darle ese aire de distinción. O sea, Sanare tiene lugares hermosos y yo no quería que mi posada fuese igual que otra posada. Entonces tenía que darle ese sello personal y tenía que buscar la manera cómo hacerlo porque no había mucha plática tampoco. Entonces, nada, creo que tenía fresco un viaje para Barcelona también. Tenía fresco todos los mosaicos de Gaudí y en mi mente revoloteaban todas esas cuestiones que había visto en Barcelona y dije, esto se me presentó como un lienzo. Esto se me presentó como un lienzo y lo mejor era que no tenía un jefe como era cuando estaba en la oficina, que el jefe tienes que hacer esto y todo. No, ahí tenía la libertad de crear, la libertad de ser yo, lo que yo quería hacer. Y entonces empieza eso, empiezan a salir los mosaicos, a veces sin boceto, sin dibujo, dejándome llevar por lo que había y por el material que iba consiguiendo también. Yo me fui de casa en casa por los vecinos, no tiene una cerámica por allí, no tiene esto y tal. Y entonces he comenzado. Recuerdo que mi primer mosaico
la cerámica no me alcanzó completo y tuve que completar con piedras. Tuve que terminar esa composición que estaba haciendo con piedras precisamente, pero se me fue presentando todo ese mundo nuevo y yo con esto entendí que no todo está escrito, que lo que es bueno hoy probablemente no sea bueno para mañana, porque mi vida tuvo una transformación total. La gente que compartía conmigo durante esos tiempos, que trabajaba en la oficina y todo esto, han llegado a visitarme acá y se han encontrado con otro Pedro. Y no es otro Pedro, es el mismo Pedro, pero que se encontró a sí mismo, que se encontró con sus pasiones, con lo que quiere crear, con lo que quiere hacer. Bueno, esto fue Diario de un Creativo. Yo soy Pedro Figueredo. Gracias.